Imagínate que alguien te regala $1,000,000. Bien, ¿no? Pero el dinero está en un depósito a plazo fijo por 20 años. Entonces, aunque no puedes retirar toda tu fortuna, cada mes el banco te irá pagando intereses. Entonces podrás disfrutar de estos pequeños anticipos, adelantos, mientras esperas a que se cumpla el plazo final. En este caso hipotético, ya eres rico, ahora, pero no todavía. Eres rico ahora porque tu fortuna está asegurada y recibes anticipos regularmente, pero no todavía. No tienes todavía toda la plenitud de tu fortuna y debes esperar un tiempito hasta el final del plazo cuando sea consumada tu condición de rico. Algo así estaba ocurriendo en los tiempos de Esdras y Nehemías. Los judíos habían vuelto del exilio y estaban viviendo el cumplimiento de las promesas del regreso a la tierra prometida, del nuevo templo, de la nueva ciudad. En un sentido, ellos podían decir, ahora se han cumplido las promesas, ahora. Pero en otro sentido, no todavía. Porque el regreso no fue tan glorioso como habían dicho los profetas. El nuevo templo, la ciudad, la nueva muralla, no le llegaban ni a los talones a las profecías antiguas. Faltaba todavía una consumación futura. ¿Cómo podían aquellos judíos vivir en el ahora, pero no todavía? Esa pregunta es importante. Es importante hoy porque nosotros también, como cristianos, vivimos en una intersección de épocas. Vivimos en un tiempo en el que ahora ya somos ricos en Cristo. Hemos recibido el perdón de los pecados, la vida eterna y muchas otras cosas. Pero todavía no ha llegado la consumación final, el final del plazo para acceder a toda nuestra fortuna. Todavía no ha llegado el perfeccionamiento de estas cosas. Y aunque recibimos anticipos de las glorias futuras ahora, todavía estamos esperando la consumación final. Estamos esperando la llegada del día en el que ya no haya pecado, ya no haya maldad, ni muerte, ni sufrimiento. ¿Cómo vivimos en el ahora, pero no todavía? Espero que leer Nehemías nos ayude. Hoy veremos el capítulo 3 de Nehemías. Y para entrar mejor en contexto del capítulo 3, vamos a leer desde un poquito antes, es decir, vamos a leer desde el verso 17 del capítulo 2 y vamos a leer hasta un poquito después. Vamos a leer hasta el versículo 3 del capítulo 4. Es una porción un poco larga de las Escrituras, pero la vamos a leer completa. ¿Saben por qué? Porque Dios nos habla cuando leemos las Escrituras. Entonces vamos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos y vamos a escuchar lo que Él tiene que decirnos en Nehemías capítulo 2, verso 17, hasta el capítulo 4, verso 3. Para los que deseen seguir la lectura en sus Biblias, ya que no está impresa en los boletines o en sus dispositivos electrónicos, voy a usar la Reina Valera de 1960. Entonces, comenzando en 2:17, escuchemos lo que Dios tiene que decirnos. Les dije, pues, vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos
levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. La consagraron y asentaron sus hojas, consagraron la muralla hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Ananel. Junto a él edificaron los hombres de Jericó, y a su lado edificó Sacur, hijo de Imri. La puerta del pescado la edificaron los hijos de Sená, colocaron sus vigas y asentaron sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Junto a ellos hizo reparaciones Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. A su lado hizo reparaciones Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabeel. Y junto a este hizo reparaciones Sadoc, hijo de Baana. A su lado hicieron también reparaciones los tecoitas, pero sus nobles no apoyaron la obra de sus señores. La puerta vieja la repararon Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Colocaron sus vigas y asentaron sus hojas con sus cerrojos y sus barras. Junto a ellos, Melatías el Gabaonita y Jadón el Meronotita, hombres de Gabaón y de Mispa. Hicieron también reparaciones para la sede oficial del gobernador de la provincia más allá del río. A su lado hizo reparaciones Uziel, hijo de Araya, de los orfebres, y junto a él hizo reparaciones Ananías, uno de los perfumistas. Ellos restauraron a Jerusalén hasta la muralla ancha. Y junto a ellos hizo reparaciones Refaías, hijo de Ur, oficial de la mitad del distrito de Jerusalén. A su lado, Jedaías, hijo de Arumaf, hizo reparaciones frente a su casa. Y junto a él hizo reparaciones Atus, hijo de Asabnías, Malquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Paat Moab. Repararon otra sección y la torre de hornos. Junto a él hizo reparaciones Salum, hijo de Aloes, oficial de la mitad del distrito de Jerusalén. Él con sus hijas, Anún y los habitantes de Sanoa, repararon la puerta del valle. La edificaron y asentaron sus hojas con sus cerrojos y sus barras, y 1000 codos de la muralla hasta la puerta del muladar. Malquías, hijo de Recab, oficial del distrito de Bet-Hakerem, reparó la puerta del muladar, la edificó y asentó sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Salum, hijo de Col-Ose, oficial del distrito de Mispa, reparó la puerta de la fuente, la edificó, la revistió y asentó sus hojas y sus cerrojos y sus barras, y la muralla del estanque de Siloé en el jardín del rey hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él hizo reparaciones Nehemías, hijo de Azbuc, oficial de la mitad del distrito de Bet-Sur, hasta un punto frente a los sepulcros de David, hasta el estanque artificial y hasta la casa de los valientes. Tras él hicieron reparaciones los levitas, bajo Reum, hijo de Bani, junto a él Asabías, oficial de la mitad del distrito de Keila, hizo reparaciones por su distrito. Después de él hicieron reparaciones sus hermanos, bajo Babai, hijo de Enadad, oficial de la mitad del distrito de Keila. Y junto a él Eser, hijo de Jesúa, oficial de Mispa, reparó otra sección enfrente de la subida al arsenal del ángulo. Después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor reparó otra sección. Desde el ángulo hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote Eliasib, tras él Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, reparó otra sección, desde la puerta de la casa de Eliasib hasta el extremo de su casa. Y después de él hicieron reparaciones los sacerdotes, los hombres del valle. Tras ellos Benjamín y Asub hicieron reparaciones frente a su casa. Después de ellos, Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, hizo reparaciones junto a su casa. Binui, hijo de Enadad, reparó otra sección desde la casa de Azarías hasta el ángulo y hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, hizo reparaciones frente al ángulo y la torre que sobresale de la casa alta del rey que está junto al atrio de la guardia. Después de él hizo reparaciones Pedaías, hijo de Faros. Los sirvientes del templo que habitaban en Ofel hicieron reparaciones, hasta el frente de la puerta de las aguas, hacia el oriente y hasta la torre sobresaliente. Después de ellos, los tecoitas repararon otra sección,
frente a la gran torre sobresaliente y hasta el muro de Ofel. Más arriba de la puerta de los caballos, los sacerdotes hicieron reparaciones, cada uno frente a su casa. Después de ellos, Sadoc, hijo de Immer, hizo reparaciones frente a su casa. Y tras él hizo reparaciones Semaías, hijo de Secaías, portero de la puerta oriental. Después de él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, sexto hijo de Salaf, repararon otra sección. Tras ellos, Mesulam, hijo de Berequías, hizo reparaciones frente a su vivienda. Después de él, Malquías, uno de los orfebres, hizo reparaciones hasta la casa de los sirvientes del templo y de los mercaderes, frente a la puerta de la inspección hasta el aposento alto de la esquina. Los orfebres y los mercaderes hicieron reparaciones entre el aposento alto de la esquina y la puerta de las ovejas. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los muertos del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Hermanos y hermanas, Dios nos acaba de hablar. Entonces ahora oremos a Él y pidamos que su Espíritu Santo nos guíe en nuestra reflexión acerca de lo que acabamos de escuchar de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias porque eres un Dios que habla. Tú nos acabas de hablar a través de las Escrituras, que son tu palabra. Por favor, ahora guía con tu Espíritu Santo nuestras reflexiones. Ayúdanos a pensar correctamente acerca de tu palabra. Ayúdanos a actuar correctamente conforme a tu palabra. Y ayúdanos a mirar a Cristo en tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Cómo vivimos en el ahora, pero no todavía? Comencemos pensando acerca del ahora. ¿Recuerdan el relato bíblico de Adán y Eva? Ellos se rebelaron contra Jehová, haciendo lo que les pareció bueno ante sus propios ojos, y como consecuencia fueron echados de la presencia de Dios, echados fuera del huerto del Edén. Pues la historia se repitió más adelante. El pueblo de Dios hizo lo mismo que Adán y Eva en el huerto. Ellos se rebelaron contra Yahvé e hicieron lo que les pareció bueno ante sus propios ojos. Y entonces fueron echados de la presencia de Dios, fueron echados de la tierra prometida, igual que Adán y Eva fueron echados del huerto. Durante el tiempo de los reyes, antes del exilio, el reino estaba dividido en dos: Israel al norte y Judá al sur. Israel del norte le dio la espalda a Jehová y fue destruido por los asirios. Judá al sur también se alejó de Yahvé y fueron invadidos. Jerusalén y el templo destruidos y el pueblo exiliado lejos a Babilonia. Pero ese no fue el final, porque Dios a través de los profetas prometió el regreso del pueblo, prometió un nuevo templo, una nueva Jerusalén. De hecho, uno de los profetas dijo las siguientes palabras: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Otro profeta dijo también acerca del regreso del exilio: Jerusalén, serás edificada, templo, serás fundado. En el tiempo de Esdras y Nehemías, esas promesas comienzan a cumplirse.
Y el pueblo regresa del exilio, regresa a la tierra prometida con expectativas sumamente altas. Sin embargo, según lo que leímos al comenzar en el verso 2:17, ¿cómo estaba Jerusalén? Estaba desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Pero las promesas de reedificación estaban ahí. Y así entonces Nehemías llama al pueblo a la reedificación del muro de la ciudad. El tiempo había llegado, ahora. Y el trabajo inicia en el capítulo 3 que hemos leído. Al comenzar el sermón leímos esta descripción. Y al leer esta descripción nos damos cuenta que esta no era una obra pequeña. Todo lo que hemos leído describe una obra de gran magnitud, que comienza en el punto norte de la ciudad, con la puerta de las ovejas, y comienza todo este capítulo, lo que hemos leído, a describir en el sentido de las agujas del reloj, por derecha, puerta por puerta, sección por sección de la muralla, hasta volver de nuevo hasta el punto norte. Eso es lo que hemos leído. Realmente una mega construcción, una obra muy grande. ¿Cómo te sentirías tú al enfrentar una tarea tan grande, una mega obra? Y que además no solo es una construcción de gran magnitud, pero también debe ser ejecutada ante gran oposición. Hemos visto la oposición de personajes como Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, quienes a toda costa, en lo que hemos leído, querían detener la construcción. ¿Cómo nos sentiríamos ante esa gran tarea? ¿Inadecuados, tal vez? ¿Incapaces? ¿Indefensos? ¿Inútiles? Tal vez todos esos adjetivos juntos. Por lo menos yo me sentiría así. Y la verdad es que me siento así todo el tiempo ante las grandes tareas que enfrentamos en la obra de Dios. Pero la verdad es que todos estos sentimientos de incapacidad, de ser inadecuado, sentirse inútil, son un buen lugar para comenzar en la obra de Dios. Así es como vivimos el ahora, el tiempo del ahora, del cumplimiento de las promesas de Dios, reconociendo que somos incapaces, reconociendo nuestra maldad, nuestro pecado y nuestra debilidad. Por eso cuando leemos todo el libro de Nehemías, encontramos oraciones como la siguiente. En el capítulo 1, verso 6, Nehemías dice: confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y también esta otra oración del capítulo 6 que dice: porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Así debía vivir el pueblo de Dios el ahora del cumplimiento, el tiempo del cumplimiento de las promesas, reconociendo su debilidad y su pecado y pidiendo ayuda y fortaleza a Dios en la obra que tienen por delante. Al comenzar el sermón de hoy les decía que nosotros vivimos en un tiempo similar al de Esdras y Nehemías. Es una intersección entre dos épocas. Para nosotros, las promesas de Dios ya se han cumplido. Ahora, los cristianos, gracias a la fe en Jesús, hemos recibido perdón de los pecados, vida eterna, un nuevo corazón y muchas otras cosas. Pero todavía no ha llegado el perfeccionamiento final de estas promesas. Entonces, estamos en el ahora sujetos a la debilidad y a la maldad. Entonces debemos vivir reconociendo constantemente nuestra debilidad y maldad y pidiendo fortaleza a Dios en la obra que Él nos ha encomendado. En el ahora no hay superhumanos y supercristianos, ni aún los más reconocidos ministros cristianos. Por ejemplo, Charles Spurgeon, ¿alguna vez escucharon hablar de este hombre? Él fue un predicador británico del siglo XIX, conocido como el príncipe de los predicadores. ¿Qué tal ese título? El príncipe de los predicadores. Autor de libros, poemas, comentarios y sermones que predicó
ante millones de personas durante toda su vida. Una figura sumamente influyente en el cristianismo hasta el día de hoy. Ante la tremenda obra que hizo este hombre, uno se lo podría imaginar como si fuera un superhumano, un supercristiano que no tiene debilidades. Pero ¿sabían que él tenía problemas crónicos de salud que a menudo lo postraban en cama? Y no solo eso, ¿sabían que él padecía de depresión? Como cristiano, entonces, este hombre, deprimido y enfermo, ¿cómo vivía él el ahora del cumplimiento de las promesas en Cristo? En una ocasión, él escribió lo siguiente en uno de sus sermones. Él dijo: incluso después de estar seguro en Cristo, aceptado ante Dios y revestido de la justicia de Jesús, a veces puedes desanimarte. Yo soy sujeto de depresiones de espíritu tan temibles que espero que ninguno de ustedes llegue a extremos de miseria como los que yo alcanzo. Pero siempre me recupero por esto. Sé que confío en Cristo. Si Él cae, yo caeré con Él. Pero si Él no cae, yo tampoco caeré. Porque Él vive, yo también viviré. Aquí, hermanos y hermanas, tenemos a un cristiano débil, como yo, como tú, pero que en la fe en Cristo encuentra ánimo y puede vivir en el ahora fortalecido por Jesús. Sé que suena un poco abstracto, pero es algo que debemos interiorizar de a poco, ser expuestos al Evangelio constantemente, perseverar en las Escrituras, en la oración, en la comunión cristiana, recordarnos la verdad nosotros mismos y unos a otros, repetirnos la verdad. Y con el tiempo, todo esto debe ir fortaleciendo nuestro corazón, debe ir levantándonos. Entonces, ¿estás hoy enfermo? ¿Estás desanimado? ¿Estás abatido, cansado? Piensa en esto. Si Jesús cae, tú caes. Pero si Jesús no cae, tú tampoco caes. Y sabes, después de morir por nuestros pecados, Jesús fue levantado, resucitado y ascendió a los cielos. Él no cae. Ten fe en Él. Pídele fuerzas a Él. El pueblo débil del tiempo de Nehemías necesitaba esto también, necesitaba esas fuerzas. Por eso es que encontramos tantas oraciones en el libro de Nehemías, oraciones pidiendo ayuda, pidiendo fortaleza, confesando los pecados. Hermanos y hermanas, hagamos eso hoy. Pidamos fortaleza, confesemos nuestros pecados. El ahora se vive mediante la fe, reconociendo nuestra debilidad, confesando nuestro pecado, pidiendo fortaleza, recordándonos la verdad unos a otros, de que en Cristo hemos recibido ya, ahora, gracia, perdón, vida y más. El ahora se vive confiados en esto, y el ahora se vive esperando con seguridad lo que todavía no vemos, pero que llegará en el futuro. Entonces, ya que entendemos mejor acerca del ahora, quisiera que por favor reflexionemos acerca del no todavía. En el relato que leímos al comenzar en Nehemías, vimos, especialmente en el capítulo 3, la descripción de la gran obra de reedificación. Y en esta larga descripción que hemos leído, se mencionan 10 de las 12 puertas de la ciudad de Jerusalén. Y todas las secciones de muralla entre estas puertas. Y en contraste con toda esta detallada descripción de la obra, encontramos al final del pasaje que hemos leído en el capítulo 4, verso 3, encontramos el comentario de uno de los enemigos de los judíos, Tobías Amonita, quien al ver esta gran obra de reedificación dice las siguientes palabras. Él dice: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará.
Si Tobías hubiera sido paceño, ¿saben qué hubiera dicho? Ese muro de aluca, retrucho. Eso es lo que está diciendo. Y aunque lo que dice este hombre es una exageración, hay una pizca de verdad en sus palabras. Y es que esta muralla y sus puertas que estaban reedificando los judíos, usando nuevamente un paseñismo, esa muralla que hemos leído en el capítulo 3 realmente era de aluca, realmente era retrucha. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque esa muralla que se estaba reedificando no era nada comparada con las gloriosas descripciones de la nueva Jerusalén que habían hecho los profetas. Si uno lee las descripciones de los profetas y lee el relato de Nehemías, ves Nehemías y dices, ¿qué es esto? No es nada. ¿Saben qué dijo Dios acerca de la nueva Jerusalén? A través de uno de los profetas, Dios dijo, yo asentaré tus piedras en antimonio y tus cimientos en zafiros. Haré tus almenas de rubíes y tus puertas de cristal y todo tu muro de piedras preciosas. Y también dijo Dios, extranjeros edificarán tus murallas y sus reyes te servirán. Pero eso no leemos en Nehemías. La descripción en Nehemías capítulo 3 no es la de una muralla de piedras preciosas. Y los extranjeros, en vez de edificar y servir, más bien los vemos desanimando y perjudicando. Y es que, aunque en un sentido las promesas del regreso y la reedificación se estaban cumpliendo en ese momento, en otro sentido, todavía no. Faltaba todavía la consumación gloriosa, la consumación futura. Faltaba un perfeccionamiento futuro de estas promesas. Pero la pregunta es, ¿cuándo? Gracias a Dios que nosotros tenemos ya la revelación de Dios escrita, completa. Entonces podemos ir un ratito al final de la Biblia para ver cómo acaba esto. Leamos qué les parece Apocalipsis. Apocalipsis 21 tiene el perfeccionamiento de estas promesas. Y voy a leer comenzando en el versículo 10. No todo, voy a leer simplemente extractos, pedacitos. Dice así, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima. Más adelante, el pasaje dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Más adelante, el capítulo 21 de Apocalipsis dice, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio, limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Y si seguimos leyendo más adelante, hablando de las puertas, dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y más adelante el pasaje dice, y las naciones que hubieren sido salvas andarán ante la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Ese es el perfeccionamiento de las visiones antiguas de los profetas. Esa es la realidad final a la que apuntaba la muralla de Nehemías. La nueva Jerusalén que es la iglesia de Jesús, preciosa y gloriosa. La plenitud del pueblo redimido, 12 tribus, 12 apóstoles. Una ciudad que además es luz a las naciones. Nehemías y el pueblo en aquella época no tenían ni idea que esta iba a ser la consumación, la realidad final. Y ellos no tenían ni idea que esto se iba a cumplir a través de Jesús en su iglesia, cuando Él vuelve en gloria. Ellos no tenían ni idea. Ellos, ¿qué tenían?
Solo tenían las promesas de los profetas y tenían que tener fe en estas promesas. Y con esa fe, trabajar en la reedificación en el presente, pero con la mirada puesta en el cumplimiento futuro. Y tal vez me animo a decir que ahí es donde fallaron. Porque después de reedificar la muralla que hemos leído en el capítulo 3, sí, fortalecidos y ayudados por Dios, y después de reafirmar su compromiso con Jehová, ¿qué pasó cuando ya se les acabó la emoción? Ellos volvieron a un estilo de vida sin considerar a Dios. En el último capítulo de Nehemías, Nehemías tiene que volver a Babilonia por un tiempo. Y cuando regresa a Jerusalén, ¿qué encuentra? El templo y los levitas descuidados. La gente dejó de guardar el día de reposo para trabajar, para comerciar, para enfocarse en sus negocios. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Terminó enojado y frustrado. Y así termina el libro, mal. Es un final triste, el final del libro de Nehemías. ¿Qué pasó? La emoción del presente se desvaneció rápido. ¿Por qué? Porque no tenían una perspectiva correcta del futuro. Vivir solo para el presente, sin un norte claro, es agotador e insoportable. Imagínate que eres un esclavo. Un esclavo que estás trabajando para un amo malvado. Eres golpeado, no puedes descansar y los días parecen interminables, llenos de dolor. ¿Cómo soportas un presente así lleno de dolor y sufrimiento? En la historia tenemos un ejemplo de esto. Cuando el cristianismo llegó a los esclavos que habían sido traficados de África a Norteamérica y se comenzaron a convertir los esclavos afroamericanos, ellos comenzaron a escribir canciones, alabanzas, canciones cristianas. Fíjense la letra de algunas de estas canciones de los esclavos. Jesús me guía todo el camino. Otra letra de otra canción de los esclavos dice, pronto terminaré con los problemas del mundo, volveré a casa para vivir con Dios. Otra letra dice, baja, dulce carroza, vienes para llevarme a casa. Baja, dulce carroza, vienes para llevarme a casa. Y otra de sus canciones dice, cuando llegue al cielo, me pondré mis zapatos, caminaré por todo el cielo de Dios. Esa es la perspectiva correcta del futuro que te sostiene en medio del sufrimiento en el presente. La seguridad de lo que viene en el futuro. La fe en Cristo no solo les dio a estos esclavos la fortaleza para vivir en el ahora, sino que también les dio la claridad de la fe para mirar la realidad del no todavía. En medio del sufrimiento presente, con los ojos de la fe, ellos podían ver la nueva Jerusalén. Ellos podían ver el perfeccionamiento final y tenían esperanza. Ahora preguntémonos, ¿dónde está nuestra esperanza? En medio del sufrimiento del presente, no perdamos de vista la realidad futura que nos espera en Jesús. Saben, una de las cosas que hasta ahora recuerdo con mucho ánimo y que alguna vez les comenté también en otros contextos es ver a mi suegro en sus últimos días de cáncer terminal, ya antes de partir de este mundo, cantando alabanzas. Y él nos decía, ya pronto voy a estar en casa. Él estaba mirando el futuro con seguridad y con emoción, porque a pesar del sufrimiento presente, él tenía esperanza futura segura en Cristo. Hermanos y hermanas, que Dios nos dé a través de su Espíritu la misma esperanza y seguridad futuras. Hace un momento les dije que en el tiempo de Nehemías, el pueblo no pudo ver con claridad el futuro. Ellos no pudieron ver el no todavía del que estamos hablando ahora. Ellos se quedaron solo en el ahora, solo en el presente. ¿Saben? Ignorar cualquiera de estos dos en nuestra vida cristiana nos traerá consecuencias desastrosas.
Si solo te enfocas en el no todavía, vivirás una vida totalmente desconectada de lo que tienes que hacer en esta tierra. Tal vez vivirás aislado del mundo, sin amar al prójimo de palabra y de hecho. Tal vez, si solo te enfocas en el no todavía, caerás en vivir una vida inmoral en el presente, pensando, bueno, como iré al cielo, ¿qué importa lo que haga en esta tierra? Ese es un error desastroso. Pero también es desastroso si ignoras el no todavía y te enfocas solo en el ahora. Si ignoras la realidad futura y vives enfocado solo en el presente, tu cristianismo carecerá de esperanza. Y sabes, estarás constantemente agotado, desanimado y tal vez hasta frustrado. Frustrado tal vez contigo, frustrado con otros porque no están trabajando lo suficiente. Y tal vez hasta caigas en una vida moralista, una vida que condena a otros porque no están a tu altura. Solo el Evangelio de Jesús nos libra de estos dos extremos, de estos dos errores. Porque en el ahora podemos encontrar fortaleza y paz porque Jesús pagó y llevó nuestro pecado al morir en la cruz. Él hizo lo que nosotros no podíamos y nos dio su Espíritu para fortalecernos. Y además, mirando al no todavía, podemos encontrar esperanza, porque Jesús resucitó, ascendió a los cielos y volverá pronto. Y un día estaremos con Él, sin pecado, sin maldad, sin dolor, sin sufrimiento, en la nueva creación. Esta semana, hermanos y hermanas, por medio de la fe en Jesús, espero que todos nosotros podamos vivir fortalecidos el ahora, pero mirando con claridad, esperanza y seguridad el no todavía que nos espera en el futuro. Terminemos orando. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque Jesucristo hizo lo que nosotros no podíamos. Él murió por nuestros pecados en la cruz y en el ahora recibimos perdón, vida, un nuevo corazón, tantas bendiciones en Cristo y la guía de tu Espíritu. Fortalécenos en medio del sufrimiento y el desánimo en el ahora, Señor, a través de tu Espíritu. Y ayúdanos a mirar el no todavía, la consumación y el perfeccionamiento de tus bellas promesas, Señor. Anhelamos el día y lo esperamos con toda seguridad en que Jesucristo vuelva por su iglesia y podamos estar juntos a ti en la nueva creación, sin sufrimiento, sin pecado, sin muerte, sin dolor. Ayúdanos a mirar con claridad esto, con los ojos de la fe. En Cristo Jesús te pedimos. Amén.